Dios les bendiga, hermanos, hermanas, a todos ustedes que nos oyen, que nos escuchan o que nos ven y nos escuchan. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le damos gracias por permitirnos entrar hasta la comodidad de su hogar, ahí donde usted pues ha dispuesto escuchar o vernos. Le damos gracias por la confianza que nos da de poder llegar hasta su hogar o a ese lugar que usted tiene separado. Esta tarde, este día, vamos a hablar sobre un tema. Ya estamos listos con el pastor José Pablo. Un tema muy interesante. Y vamos a hablar de 4 factores esenciales para la conquista. Escúcheme bien. Vamos a hablar sobre la conquista y esto es algo que a nosotros nos emociona, pastor, porque, ¿verdad? Entendemos que todos los que Dios nos salvó, nos llamó a ser conquistadores, pero como siempre, vamos a presentarnos delante del Señor para que Él nos ayude, para que Él nos guíe. Él es nuestro ayudador. Así que le parece, pastor, entonces si nos presentamos, oramos delante del Señor. Amén, oramos ahí donde está, incline su rostro, Padre. Gracias. Te damos gracias, Señor, por este privilegio, esta oportunidad, y te pedimos tu guianza total y absoluta, que en todo lugar donde esta palabra es recibida, Señor, tu Espíritu Santo esté con cada uno de tus hijos, revelando, manifestando la identidad de estos hombres y mujeres conquistadores, llamados por el Dios, el Rey de Reyes. Oramos para que sea tu palabra atesorándose en sus corazones y, lo más importante, que produzcas el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que sean hacedores de ella. Te damos gracias. Toda la gloria y la honra te la damos a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Pues entonces, hermanos y hermanas, acompáñanos a adorar y exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Adorémosle. Este es mi deseo. Honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti con todas mis fuerzas, te alabo. Haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí, sí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti con todas mis fuerzas, te alabaré. Mi adoración eres tú. Y vamos a decir de lo profundo de nuestro corazón: hoy te rindo, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti
Haz tu obra en mí. Vamos a decirle, oh sí Señor, haz tu obra en mí, Señor. Sí, Jesús, necesito más. Oh, sí Señor, mi corazón. Levante sus manos y dígale, Señor, hoy te rindo mi ser, rindo mi ser, mi corazón. Corazón es para ti, Señor. Rindo mi ser, mi corazón. A toda la gloria, la honra, es, la alabanza, la magnificencia a nuestro Jesús. Y como le dijimos al principio, vamos a hablar sobre este tema tan importante, pastor. Así es. Es sobre los 4 factores esenciales para la conquista. Hablamos de conquista, pastor, Así es. ¿verdad? Entonces, empecemos por definir lo que es conquista entonces. Cuando hablamos de conquista, pastor, nos referimos a esa misión que implica una acción centrada y enfocada en propósitos y metas. Tremendo. Entonces, conquistar, pues, es una acción dirigida, Así es. planeada. Usted no se va a conquistar lo que usted no conoce. Entonces, un conquistador tiene esta capacidad de planear lo que va a hacer, Planificar. de estudiar lo que va a hacer. Entonces, un conquistador no es alguien que sale loco ahí, a ver dónde llega, a ver si llega algún día. No. Entonces, quiero que entienda que la conquista es una acción planeada, coordinada, Así es. asesorada. Entonces, no es una cosa loca. Entonces, hermanos, acuérdense, la conquista es esa acción bien planeada. Bien planeada. Pastor, entonces, el hombre por naturaleza es un conquistador. Así es. Desde que usted estudia la historia de la humanidad, el hombre ha andado conquistando, pastor. Conquistando naciones, conquistando reinos, conquistando montes, ¿verdad? Nosotros tenemos ejemplos que hasta el siglo pasado, imagínense, hasta el siglo pasado alguien pudo conquistar la cima del Everest, pastor. Usted sabe cuánta gente quiso hacerlo, trató de llegar a la cumbre, no pudo, hasta que por fin alguien, ¿verdad? Alguien. Pero es que el hombre es conquistador. Así es. El hombre es conquistador desde el principio. ¿Y cuál es el desafío que tiene el hombre actualmente, el hombre moderno? La conquista del espacio, pastor. Entonces, el hombre desde el siglo pasado, por los años 60, se metió, ¿verdad?, en querer conquistar el espacio. Y actualmente no solamente tenemos nosotros estaciones espaciales, satélites, sino que también ya tenemos viajes que se están planificando, pastor, para ir a dar una vuelta a la luna, ¿verdad? Y gente que se va a ir a vivir a Marte. Dice que le están dando pasajes de ida sin regreso. Si usted quiere ir a vivir a Marte, apúntese en esa lista que por ahí ha de estar. Pero le queremos decir que el hombre es un conquistador. Así es. Por naturaleza, el hombre es un conquistador. Pero, pastor, ¿de qué es lo que vamos a enseñarles a nuestros hermanos hoy entonces? Vamos a hablar, pastor, de algo muy importante, porque antes de que el hombre pueda ser un conquistador del espacio, de una montaña, de las naciones, el hombre tiene que comenzar, pastor, a ser el conquistador de su hogar primero. Porque cuando el hombre es conquistador de su hogar, nos referimos a que tiene a su esposa, tiene a sus hijos, ¿verdad? Bajo orden, bajo el gobierno, bajo el dominio que Dios ha establecido por la palabra de Dios. Ay. Es que entonces un conquistador, para que verdaderamente sea un conquistador, Así es. tiene que conquistar primero su hogar. Su hogar. ¿Verdad? Cuando hablamos de conquista, quiere decir que está bajo orden, Así es. bajo gobierno, bajo sujeción, porque todo lo conquistado está bajo gobierno. Así es. Entonces, si usted es un conquistador, lo primero
que tiene que haber conquistado es su hogar, hermano. Así es. Así que si usted es conquistador, su esposa está y sus hijos están bajo gobierno, respetan el orden y, ¿verdad? El orden que tiene usted como sacerdote dentro del hogar. Ahora, no le vamos, como venimos a hablar de conquista, no le vamos a hablar qué tiene que hacer cuando usted no ha conquistado su casa. Usted tiene que ver, ¿verdad? Y saber, y su esposa y su familia sabe si usted es un conquistador. Porque la primera característica de un conquistador es que su casa está en orden. Está en orden. ¿Qué más, pastor? La sociedad, pastor. El hombre por naturaleza tiene esa capacidad de ser sociable y vive en una sociedad. Y cuando hablamos de que el hombre es un conquistador de la sociedad, pastor, nos referimos a que este hombre, que es un conquistador, vive bajo principios, vive respetando normas, vive, ¿verdad?, sin deberle nada a nadie, es decir, pagando sus impuestos, obedeciendo las leyes, las normas de tránsito, esas normas, leyes sociales, ¿verdad? No le anda faltando al respeto a nadie. Entonces podemos decir que un hombre que vive bajo esos principios, pastor, es un hombre que está conquistando y va a conquistar la sociedad. Es bonito tener a un conquistador, ¿verdad? Pero a un verdadero conquistador. El hombre que es fiel, el hombre que es leal a los principios, el hombre que no, ¿verdad? En la sociedad no roba, no extorsiona, paga sus impuestos, se mantiene en orden. Entonces, cuando un ser humano mantiene estas normas y se mantiene bajo estos principios, es un conquistador, pastor, porque es un hombre digno de ser imitado. Entonces, hermano, para ser un conquistador como Dios manda, tenemos que ser fieles. ¿Qué más, pastor? Un ejemplo a seguir. Y el conquistador que va a ir, pastor, a conquistar el mundo, es aquel hombre, aquella mujer, aquel conquistador que vive bajo los principios establecidos por Dios, y nos referimos nada más, pastor, que a los mandamientos. Es decir, que a donde este hombre, a donde esta mujer van, no importa, en cualquier nación, en cualquier espacio, siempre van a honrar, van a amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón, y lo van a testificar amando a su prójimo como a sí mismos. Es decir, estos hombres, pastor, estén aquí en la China, donde sea, no cambian los principios. Esto es importante, ¿verdad? Porque un verdadero conquistador es quien es donde está. Porque hay gente, hermano, que cuando salen de su país o de su pueblo, de su ciudad, ya dejan de ser cristianos. Ya no viven como viven allá. Entonces, el verdadero conquistador es aquella que estando en su casa, estando en la carretera, estando en una tienda, en su ciudad o estando en otra nación, mantiene activos los principios y ama a Dios con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón, donde quiera que esté. Entonces, para ser un conquistador, hay gente que quiere ir a la China, quiere ir al espacio, quiere ir a Marte, quiere ir a la Luna, ¿verdad? Y sus hijos no le hacen caso. Él, en el pueblo donde vive, no paga impuestos, se lleva las luces rojas, no tiene seguro de auto, tiene vencida la licencia. O sea, eso no es un conquistador, pero quiere ir a la luna, ¿verdad? Quiere ir al espacio, quiere ir a conquistar una montaña. Entonces, hermano, ser conquistador significa establecer un gobierno, establecer dominio, sujeción sobre lo conquistado. Así es. Entonces, tener dominio es una cosa bonita. Y me gusta porque el tener dominio, el establecer gobierno, no es quitarle los derechos a la gente, porque mire, nosotros estamos en un país donde hay gobierno, ¿verdad? En otros gobiernos son corruptos. Pero el hecho de establecer gobierno significa que va a haber oportunidad para todos. O sea, establecer un gobierno en la casa significa que hay orden, pero que hay libertad para que cada quien haga lo que tenga que hacer. Entonces, establezcamos estos principios. Ahora bien, pastor, ¿cómo nosotros podemos definir entonces a un hombre
o cómo vamos a empezar a enumerar estos factores más bien que hacen de un hombre un conquistador. ¿De qué factores vamos a hablar? Vamos a hablar, pastor, de lo que es dentro de la iglesia, Ajá. que tiene que haber una definición. Un conquistador tiene que ser definido, tiene que tener una visión, pastor, y también vamos a entender que el conquistador debe de tener la unción, debe de ser ungido y tiene que tener esa capacidad de ser proactivo. Proactivo. Entonces vamos a hablar de los 4 factores Así es. que un hombre de Dios debe tener para ser un conquistador, no solamente del hogar, de la sociedad, del mundo, pero también de la iglesia. De la iglesia, así es. Porque hablando del anhelo profundo de Dios, es que los conquistadores, los grandes hombres y mujeres que sobresalgan en la sociedad, tienen que salir de la iglesia, pastor. Así es. Y quiero decirle que tristemente no estamos cumpliendo con esta misión, ¿verdad? Los grandes inventos, los grandes científicos, los poseedores de los premios Nobel deberían ser los cristianos. Los creyentes. Así ¿Por es. qué? Porque tenemos esas capacidades y por eso queremos traerle a usted esas capacidades que todo hombre y toda mujer que estamos en la iglesia debemos tener, y los tenemos. Así es. Pero parece que no los ponemos en acción. Entonces, vamos a hablar de lo que es tener definición, pastor. Hablemos de ese primer factor que debe tener un conquistador. Para ser ese conquistador de la iglesia debemos, como usted menciona, estar definidos. Y cuando hablamos de ser definido, nos referimos a fijar con claridad, con exactitud y con precisión la naturaleza de ese conquistador. Entonces, hablar de un conquistador con definición, estamos hablando de alguien que sabe exactamente lo que quiere. Así es. Denos un ejemplo entonces, pastor. Que lo que quiere y que no tiene confusión en lo que va a hacer. Tiene claridad. Así es. Entonces, es interesante, pastor, porque hablamos del que tiene, del que está definido. Pero también vemos a un hombre, pastor, que tiene esa dificultad para definirse y es un hombre indefinido. Y ahí vemos 2 aspectos importantes que debemos enseñar, y es que el hombre de doble ánimo, dice Santiago capítulo 1 y verso 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, esto más bien sería lo contrario a tener una misión clara, porque ser definido es tener claridad de misión. Ahora, cuando una persona no está definida, no tiene claridad, entonces es un hombre de doble ánimo. Wow, entonces, ¿qué es lo que pasa con este hombre de doble ánimo? El hombre de doble ánimo, como dice la Escritura, es inconstante en todos sus caminos, no sabe quién es, no sabe lo que quiere. Es aquel hombre que dice, wow, y sí voy a salir a buscar el trabajo porque la familia tiene necesidad, pero llegaron las 8, las 10, las 12 del mediodía. ¿Cómo que se le quitó la gana? Ay, se me fueron las ganas, mejor mañana lo hago. Un hombre inconstante es también aquel, hermanos, que comienza algo y no lo termina. No lo termina, así es. Entonces, ponga atención a esto, porque esto puede el Señor estarnos hablando. Así es. ¿Verdad? Un hombre inconstante nunca va a poder ser un conquistador, ni en su casa, ni en la sociedad, ni en el mundo, ni en la iglesia, pastor. ¿Por qué? Porque un hombre inconstante nunca termina algo. Así es. ¿Verdad? Entonces, hay otro tipo de hombres ¿verdad? Que comienzan a hacer algo, pastor. Así es. Hay gente que comienzan a hacer algo, pero tienen un problema. Así es. Que no planifican. No planifican. ¿Verdad? Fíjese que el hombre definido tiene misión clara, sabe para dónde va, sabe lo que va a hacer, ¿verdad? Pero el hombre inconstante, pues, no tiene identidad realmente, no sabe lo que quiere. Hoy está feliz, más tarde está enojado, después vuelve a estar feliz. Hoy quiere ir, mañana no quiere ir. Vamos a ir a tal lugar, sí, mañana no, ya no voy. Entonces, vamos a la iglesia, sí, el día de la iglesia, no voy a ir. Entonces, esa inconstancia es un problema. Es un problema. Pero también tenemos el hombre o la mujer que dice, sí lo voy a hacer. Dice, me voy a ir al gimnasio, voy a rebajar, voy a aprender inglés, voy a ir a estudiar
qué sé yo, matemática. Y comienzan, pastor, van al gimnasio, empiezan, y un día, 2 días, 3 días, 4 días, al quinto día ya no quieren ir. Ya no quieren ir. Porque, ¿verdad? Dicen, no, yo creí que en 5 días iba a rebajar 20 libras, ¿verdad? No. Y cuando solo rebajaron media libra, ya no quieren. Ya no quieren. Y, ¿verdad? Entonces, otros, este tipo de gente no es inconstante realmente. No. Ese tipo de gente que por alguna razón no miden. No planifican. No planifican lo que eso les va a costar y el esfuerzo que tienen que hacer y simplemente lo dejan así. ¿Qué dijo Jesús de eso? Jesús dice en Lucas capítulo 14, verso 28-29, dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él. No planificó, dice, no voy a sacar este curso de inglés, ¿verdad? Así es. Y dice, bueno, me va a costar tanto empezar, ¿verdad? Y empiezan y el primer mes lo pagan, pero el tercer mes no planificaron que les iba a costar una cantidad. Así es. Cuando van al gimnasio, dice, tengo que pagar tanto semanal, ¿verdad? Y tengo que meterme 1 hora o 2 horas para hacer lo que quiero hacer, pero después como que se queda el tiempo, no planificaron que ese tiempo no les iba, no iban a tener ese tiempo, entonces es problema. Entonces, una cosa es ser de doble ánimo, porque verdad, el de doble ánimo, usted no puede contar con gente de doble ánimo. No se puede. Ahora, hay gente que está dispuesta a hacerlo, cuando usted le dice, vamos a hacer tal cosa, sí, y se van, pero después no miden. Dice, no puedo, no, me voy a regresar. Sí, así como, ¿verdad? Me voy a regresar porque no puedo, no tengo esa capacidad, no. Yo creí que podía, pero no podía. Entonces, pero aquí estamos hablando del conquistador, y el conquistador, pastor, tiene esa capacidad de estar definido. ¿Verdad? Definido. Tener claridad de misión. Tener claridad de lo que quiere, ¿verdad? Tener claridad de lo que va a hacer. O sea, no hay duda, ninguna duda. Cuando usted le pregunta a alguien, ¿y qué es lo que vas a hacer? Voy a hacer tal cosa. Así es. Es decir, está seguro de lo que va a hacer y de qué manera lo va a hacer. Correcto. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la Biblia, nosotros tenemos ejemplo, pastor, de cómo grandes hombres de Dios en algún momento, enviados por el Señor, tuvieron que tomar esta determinación y decirle al pueblo, bueno, ¿en qué están ustedes? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Díganos. Uno de ellos es Josué, pastor. Josué en el capítulo 24 y en el verso 15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí entonces hay un llamado a definirse. Así es, un llamado. Entonces, nosotros, hermanos, todos somos conquistadores y tenemos que estar definidos. ¿A quién servimos? ¿Cómo le vamos a servir? Tenemos que tener una claridad. Una claridad. Porque un conquistador definido tiene claridad de lo que cree, de lo que quiere, de lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Y comienza por su casa. Y Josué dijo, mi casa y yo. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ustedes tienen que tomar una decisión si van a servir al Todopoderoso o a los dioses cananeos. Así es. Tienen que definirse. Porque nosotros, dijo Josué, ya estamos definidos. Ahora, también el Señor mandó al profeta en otra ocasión a hacer lo mismo. ¿Quién fue? En el primer libro de Reyes, capítulo 18 y verso 21, dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Qué terrible. Así es. No vamos a enseñar sobre el pueblo de Israel en ese tiempo, pero el profeta estaba definido. Así es. Y esto es hermoso, ¿verdad? Porque si hay un líder, si el líder en la casa está definido, hermanos,
mire, vamos a tener una sociedad conquistada, un mundo conquistado, una iglesia conquistada por el reino. Entonces, mire que el profeta Elías llega con claridad. Así es. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Quiere decir que esta gente era de doble ánimo. Si van a servir a Baal, pues váyanse y sírvanlo. Y si van a servir al Todopoderoso, decídanlo, pero tomen una decisión. No se puede vivir indefinido. Así es. Hermano, usted no puede vivir, hermana, usted no puede vivir sin definición. ¿A quién sirve? Usted tiene que definir a quién sirve. No, pastor, yo voy a la iglesia, pero ¿a quién sirve? ¿Por qué? Porque cuando usted está definido y definida, nada ni nadie lo mueve de donde usted está parado o parada. Nadie le cambia sus pensamientos, ya sea un profeta falso o un individuo que es enemigo del reino de Dios, o un enemigo de la cruz, o un sectarista, como tenemos infinidad allá afuera, testigos de Jehová, mormones, adventistas, solo Jesús, y los más grandes, ¿verdad? Los que andan adorando a todas las vírgenes y a todos los santos. Cuando uno está definido, pastor, mire, nada ni nadie lo puede apartar. Así es. Nada ni nadie lo puede separar. Entonces, Dios está mandando en este tiempo a que nosotros seamos hombres conquistadores definidos, tal como lo hemos dicho, pastor. Un hombre conquistador, una mujer conquistadora, es aquella que sabe lo que quiere, que sabe para dónde va, que tiene claridad de quién ha creído y sabe cómo lo va a adorar, cómo lo va a exaltar y cómo va a llegar a cumplir ese propósito que Dios ha marcado en su vida. ¿Qué otro factor tenemos, pastor? El número 2 es visión. Pastor, y cuando hablamos de visión, nos referimos a esa capacidad que Dios le ha dado al hombre de poder entender y de saber hasta dónde va a llegar. Bueno, hemos hablado de visión muchas veces, ¿verdad? Le estamos dando otro concepto, pero recuérdeles el concepto que normalmente les hemos enseñado, pastor, porque les hemos hablado de visión. Visión es el sueño de Dios revelado al corazón del hombre para que el hombre lo ejecute. Entonces, mire, todo hombre y toda mujer que es un conquistador, que está definido, debe tener visión. Mi hermano, porque usted puede estar definido en qué ha creído, usted puede estar definido en su misión, pero sin visión no va a poder hacerlo. Imposible. Entonces, denos un ejemplo de la visión aquí, pastor. Vemos en Génesis capítulo 13, pastor, verso 14 y 15, dice la escritura, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Esto es importante y muy interesante. ¿Por qué? Mire, usted está definido, usted está definida, tiene claridad de misión, ¿verdad? Pero Abraham tenía la promesa, ¿verdad? Que Dios le iba a entregar en la tierra de Canaán. Ahora, Abraham llegó. Y parado ahí en la tierra de Canaán, Dios le dice, mira para el norte, mira para el sur, mira para el este y mira para el oeste. Toda la tierra, toda esa tierra, hasta que tú miras, hasta donde tu visión llegue, hasta ahí te he entregado. Dios no marca límites. Los límites los marcamos nosotros. Hasta dónde llega tu visión. Porque hasta donde tú puedas ver, hasta donde tú puedas alcanzar en visión, hasta ahí Dios te ha entregado. Entonces es importante que usted entienda que los límites de un hombre conquistador, de una mujer conquistadora, no los pone el hombre, los pone Dios, y Dios es ilimitado. Entonces, ¿hasta dónde le iba a entregar Dios a Abraham? Hasta donde su visión llegara.
Y algo muy interesante, pastor, que como usted menciona, ¿verdad? Que el que pone el límite es el hombre, porque Dios le dice a Josué, en el capítulo 1, el verso 3 y 4, dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y le dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, le marca del norte al sur y le dice, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Les dijo, hasta donde tú quieras llegar, hasta donde tú pongas la planta de tu pie, hasta ahí yo te he entregado. Significaba que si Josué quería salir solo al patio, hasta ahí nada más. Ajá, y eso es lo que queremos que usted, mi hermano y hermana, entienda hoy. ¿Verdad? El límite lo pone usted. Si usted lo que quiere llegar es hasta la casa del vecino, hasta ahí Dios le entregó. Si usted quiere llegar hasta el confín de esa ciudad en la que usted vive, del barrio, hasta ahí le entregó el Señor. Si usted cree que Dios le entregó la nación y usted puede visualizar que esa nación es suya, pues hasta ahí le entregó Dios. Yo tengo mi visión puesta en el mundo, pastor. Así es. Mi visión está puesta en el mundo. El mundo es mi herencia. Y yo lo digo, lo anuncio, que el mundo es mi herencia y Dios sigue abriendo puertas en las naciones para seguir extendiendo el reino. Entonces, si somos conquistadores y tenemos claridad, ¿verdad? Estamos definidos y tenemos visión, pastor, la cosa está seria. Así es. La cosa está seria. Porque, acuérdese, el límite lo pone usted. Usted decide hasta dónde va a conquistar. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Qué más, pastor? ¿Qué dice la palabra? Nos damos cuenta de algo muy importante, pastor, y es que la visión de Dios, porque la visión viene de Dios, revelada al hombre, la visión de Dios siempre va a tener continuidad. Y nos damos cuenta en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, del verso 1 al 4, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Entonces, qué interesante lo que dijo, pastor, porque, mire, hermano, la visión de Dios no se termina, no se apaga. La visión de Dios es continua. Así es. Hay continuidad en la visión. ¿Por qué? Porque la misión la vamos a cumplir y Dios siempre va a tener una visión clara para que el hombre y la mujer podamos alcanzar y cumplir con ese propósito. Y aquí vemos a un muchacho, Samuel, a muchos dicen que era un niño en ese tiempo, no lo sé, no lo dice la Escritura. Pero sí, la palabra establece que el hombre al cual Dios le había dado la visión, la había perdido. El hombre que era el responsable de la visión está ciego. Está ciego. Ha perdido, casi ciego. Ha perdido la visión y no puede haber continuidad de la visión con respecto a los hijos de Elí, porque Dios los ha matado. Así es. ¿Verdad? Dios los ha matado por irreverentes, porque eran unos hijos irreverentes, eran unos hijos que no respetaban al Señor, ni tenían el honor, no le daban el honor a la posición que ellos tenían. Así es. Y violentaban los principios, siendo uno de ellos el heredero. El heredero. Al cual Elí le iba a pasar la antorcha. Entonces, ya Elí está viejo, Dios ha matado a los hijos por irreverentes, por bandidos, por malos, y Dios tiene que darle continuidad a la visión. Así es. Y entonces Dios se levanta a Samuel. Así es. Al cual Elí tiene la responsabilidad de pasarle la antorcha, de pasarle la visión, para darle continuidad al programa que Dios ha establecido en esta tierra. Así que ya usted conoce la historia, pues Samuel no conocía la voz de Dios. No la conocía. La voz de Dios le parecía a Samuel como la voz de Elí. Así es. Y esto es importante, se lo vamos a decir porque es importante.
que usted sepa, ¿verdad? El gran parecido de la voz de Dios con la voz de Elí, que Samuel la confundía. Así es. ¿Verdad? Eso quiere decir que la voz de Dios se va a parecer a la voz de su padre espiritual, hermano. ¿Verdad? Para que usted entienda. Entonces, simplemente Elí se dio cuenta que Dios se entendió rápidamente el plan de Dios, le explicó a Samuel, y a partir de ahí Samuel recibió toda la instrucción de Elí. Así es. Y Samuel, después de que Elí partió, la lámpara de Dios se mantuvo encendida gracias a Samuel, y pues Samuel transmitió esa antorcha a Saúl, de ahí a David, ¿verdad? Y la antorcha siguió ardiendo hasta que vino Juan el Bautista. Así es, pastor. Entonces, pastor, qué bonito, porque tener definición, saber lo que quiero y ser visionario, eso me hace incontenible. Es bonito. Algo también importante, pastor, es que la visión va a impartirnos el sentido de dirección y propósito. Ajá. Y nos encontramos en Proverbios, capítulo 29, y el verso 18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Explíquenos esto, pastor. Algo bien interesante, pastor, es que en el Antiguo Testamento al profeta también lo conocían como vidente, el hombre que tenía la visión, el único que conocía la visión de Dios, lo que Dios tenía planificado para el pueblo, para una nación, era el profeta. Por eso es que Dios se manifestaba, hablaba al profeta, y el profeta hablaba al pueblo muchas veces, y la gran mayoría, para que el pueblo se volviera al camino donde Dios los había marcado, para llevarlos al destino, a la tierra prometida. Es interesante esto, ¿verdad? Hermanos, y tenemos que decirlo, ¿verdad? Cómo Dios tenía a estos hombres, como dice usted, pastor, que ellos eran los únicos que estaban conectados. Ese era el orden. Así es. Estos hombres, profetas, videntes, estaban conectados con Dios, y Dios les mostraba a ellos la visión, y ellos guiaban al pueblo. Así es. Y enseñaban al pueblo para que hubiese continuidad del programa de Dios, para que el pueblo pudiera llegar donde tenían que llegar. Así es. Pero dice, ¿verdad?, que esta continuidad se dio hasta Juan el Bautista. Así es. Y a mí me encanta esto, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento los videntes eran los que guiaban, y la Biblia dice, y dicho por Jesús, que Juan es el último profeta del Antiguo Testamento. ¿Por qué, pastor? Nos damos cuenta, pastor, porque Juan, dice la Escritura en Juan capítulo 1, versos 6 al 9, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Wow. Entonces, Juan es el último profeta, ¿verdad? Entonces, hermanos, Juan no era la luz. Y Juan dijo, yo les dije que yo no era. Así es. Dijo, él no era la luz, era una antorcha. Juan era una antorcha, y dice la Escritura que algunos se quisieron regocijar bajo esa luz, ¿verdad? Ahora usted imagínese en el monte, en el bosque, a las 1, 2 de la mañana, que está oscuro, ¿verdad? Y de repente alguien prende una antorcha, pues toda la gente va a querer regocijarse y apilarse y acercarse a esa antorchita, porque por lo menos con esa antorcha pueden caminar y no matarse en medio de la oscuridad y de los abismos y de todo lo que hay. La Biblia dice que hasta la venida de Jesús, gobernaron las tinieblas. Entonces, estos profetas, estos videntes eran antorchas que alumbraban en medio de las tinieblas. El vidente era el hombre de la antorcha que guiaba al pueblo a la presencia de Dios y en el camino que Dios había marcado. Ahora dice Juan, Jesús dice del último profeta. Él era una antorcha, él no era la luz. Ahora imagínense usted, Juan está con su antorcha en medio de las tinieblas, de la oscuridad, en el bosque, ¿verdad? Y está un montón de gente que está ahí regocijada, pegada a Juan, porque él es la antorcha. De repente dice
la verdadera luz que alumbra al mundo vino. Ahora imagínense, después de una antorchita aparece el sol a mediodía. Ya no necesitamos esa antorcha, hermano. Ahora tenemos la luz, ¿verdad? De la lumbrera mayor, que es Cristo. Entonces, después de estar regocijados en una antorchita, ahora tenemos el sol de justicia, el sol a mediodía. Él es más fuerte que el sol a mediodía. Ahora imagínense la luz que vino. Así es. Entonces, ahora usted y yo no tenemos excusa, porque la luz verdadera está con nosotros y está en nosotros. Así que, mi hermano, no hay excusa para decir que no hay visión, que no sabemos para dónde vamos, que no hay razón para que usted y yo le pongamos límites a la conquista que Dios ha marcado en nuestra vida. No hay forma. Hermanos, fíjese que nos avisan aquí que el tiempo se nos agotó. Entonces vamos a continuar con estos temas, pastor. Así es, pastor. En el próximo programa. Queremos decirle, ¿verdad?, que hay que estar definido. Así es. Usted no puede ser un conquistador y una conquistadora si no hay definición. Usted no puede ser un hombre o una mujer, como dice Santiago, de doble ánimo. De doble ánimo. Porque no hay cosa más horrible, ¿verdad?, que convivir con alguien de doble ánimo. Así es. Yo prefiero aquel que dice, me voy a aventar y que después no haya que hacer, ¿verdad? Como el que empezó a construir y se le acabó la plata. Así es. Que tener una persona de doble ánimo, porque con una persona de doble ánimo no se llega a ningún lugar. Definitivamente, hermano, necesitamos tener definición. Estar claros de para dónde vamos, cuál es la misión, cuál es mi razón de vivir, cuál es mi propósito, qué es lo que anda haciendo usted aquí. Tiene que tener claridad y, ¿verdad?, no solamente eso, sino que también tiene que tener visión. Tiene que tener visión, porque estar definido y saber para dónde va es bueno. Así es. Sí, yo voy para el sur. Yo voy para Miami. Está bueno, usted ya tiene una meta. Pero cuando llega a Miami dice, no, ya no tengo que hacer aquí. No, hombre, espérese. Hay un mundo allá. La visión, o sea, le va a marcar los límites al visionario. Para el visionario no hay límites. No. Para el que no tiene visión dice, hasta aquí voy a llegar. Entonces, hay que estar definido y hay que tener una visión amplia, hermano. Creer que Dios es capaz de entregarnos no solamente el barrio, no solamente a los vecinos, sino la ciudad, la nación y las naciones. Así que lo instamos, hermano y hermana, para que sea usted un conquistador, una conquistadora, y comience a establecer su línea, su visión, ¿verdad?, para saber hasta dónde usted quiere llegar en esta vida. ¿Qué le parece entonces, pastor, si oramos? Oramos, ahí donde está, incline su rostro, Padre. Te damos gracias, Señor, por hablarnos en esta hora, por la palabra. Oramos porque tu palabra dice que no nos has dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio, Señor. Por eso te pedimos que toda inseguridad en los conquistadores, en las conquistadoras, todo temor, Señor, todo ese espíritu de doble ánimo que hoy quieren y mañana no, Señor, hoy declaramos que tiene que salir de la vida de los conquistadores, que son hombres y mujeres definidos, que saben quiénes son, que saben a quién sirven y saben también para dónde van. Oramos, Señor, para que todas las vendas, las escamas, lo que impide que estos conquistadores sean hombres y mujeres visionarios hoy, Señor, todas las vendas y las escamas sean quitadas, sean caídas de sus ojos y que puedan ver como tú ves, Señor, que ese sueño, el anhelo que está en tu corazón nos sea revelado para que seamos esos líderes, esos conquistadores en nuestro hogar, Señor, en la familia, en la nación, Señor, y en todo el mundo, para dar testimonio que somos la iglesia que bendice y que transforma. Te damos gracias por estos conquistadores y declaramos que la semilla sembrada en su corazón da fruto al 100%, y te damos toda la gloria y la honra a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bendiciones.